Hola, hola, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Manuela Cuan y bienvenidos a Talentos Lasallista. Hoy nos acompaña el docente Carlos Eduardo Vázquez Cardona, del que conoceremos su faceta como autor y escritor. Buenos días, profe. Qué gusto que nos estés acompañando. Hola Manu, gusto saludarte también a ti, qué chévere que podamos tener estos espacios y que podamos disfrutarlos y bueno, me alegra que podamos también vernos desde otras perspectivas diferentes. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, profe, comencemos contándonos un poco sobre usted, qué hace, qué ha hecho. Pues dentro de lo que ustedes conocen, dentro de lo que conoce la comunidad académica lasallista, pues obviamente como profesor, pues llevo más de 20 años de trabajo avanzado. Pues he hecho varias cosas también, he hecho muchos trabajos periodísticos, asesorías, desarrollos de otro orden, pero hay una faceta que creo que es la que nos interesa, tal vez, o la que te interesa a ti en esta entrevista, que es la faceta desde mi afición, desde el amor hacia la literatura, desde la escritura, que creo que es bien importante y es bien interesante además el desarrollo que hemos hecho. En ese sentido, pues entonces partiría de contar que soy pues un comunicador, amo mi profesión, la disfruto, soy profundamente feliz con ella, pero además de eso también me declaro viajero, me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me encanta conocer gente interesante. También he sido autor, escritor, en el sentido pues de que pues he publicado cosas y que forma parte de mi vida y de mi rutina diaria también la escritura. Soy adicionalmente pues un amante de los placeres sencillos. Me gustan, me gusta el buen vino, me gusta la buena comida, me gusta la buena charla, me gusta reír entre amigos, me gustan las cosas, el disfrute, el goce de las cosas simples como el verde, el espacio, el aire, los elementos sensoriales. Me gusta que la vida tenga belleza a su alrededor, que tenga estética. Y pues digamos que aunque en mi vida laboral me toca enfrentarme a mucho tipo de retos y trabajos y cosas y las cosas no son muchas veces fáciles, en mi vida privada sí me gusta que la vida transcurra en medio de la sencillez, la tranquilidad y el disfrute del vivir mismo. Profe, ¿y cómo surgió esa pasión, esa afición por la escritura de la que usted habla? Bueno, lo primero habría que pensar en que yo fui un niño lector, desde que primero le empecé a leer muy rápido en la vida y fui alimentado con literatura desde la biblioteca de mi abuelo. Nosotros vivíamos con mi abuelo y mi abuelo era pues un gran lector, tenía una biblioteca, habían libros por todas partes y cuando yo aprendí a leer, pues una de las cosas que hice fue empezar a leer y a devorar todo lo que estaba a mi alrededor. Para mí se transformó en una actividad que era divertida, a veces incluso reemplazaba los juegos, lo que ya era pues muy curioso. Curioso también fue cuando pasé de mi niñez, después de haber leído un promedio altísimo de libros, no sé yo cuántos, pero eran muchísimos, y me transformé en un adolescente, en ese adolescente con muchas curiosidades, con muchas preguntas por resolver. Y pues como no tenía muchas personas a quienes preguntarle junto a mí, entonces lo que hice fue recurrir nuevamente a los libros para encontrar respuestas. Incluso encontré respuestas a preguntas que nunca me había hecho siquiera en la vida. Entonces como adolescente curioso, que se interrogaba por las cosas, continué pues como ese proceso. En esa época fue justamente que empecé entonces el proceso de escribir. Yo siempre he considerado que el proceso de escribir es consecuencia lógica en muchas oportunidades de haber sido un excelente lector. Cuando uno ha leído demasiado, tiende a volcar todo ese aprendizaje, toda esa interacción que ha hecho con la literatura y con los autores que a uno le gustan y que disfrutó y empezar a desarrollar ese proceso de escritura. Entonces, digamos que formalmente empecé muy joven, y a partir de allí empecé ya pues como a desarrollar otros elementos. Muchas cosas sucedieron en el camino, talleres literarios, encuentros en casas de la cultura, movimientos culturales que me ayudaron también, pues mentores que me ayudaron también pues como a sacar adelante todo este proceso de escribir. ¿Y cuáles son los temas, las temáticas de las que usted más le gusta escribir? Bueno, todo esto ha sido como unas fases, unas etapas, ¿cierto? En un primer momento, yo pienso que mis escritos estaban muy teñidos del erotismo.
Me parecía que el erotismo era pues como el camino, era como la ruta pues a seguir de una manera pues importante, pero con el tiempo creo que se fue decantando un poco más, no necesariamente hacia terrenos interesantes, pero pues fueron explorados también. Creo que me incorporé un poco también en un movimiento medio maldito, medio de malditismo, donde la poesía era oscura, era farragosa, era un poco gótica. Eh, y entonces estuve escribiendo un poco también desde allí, hice algunos coqueteos con la novela negra también, y así, pero bueno, afortunadamente de ahí, de esa etapa también salimos, de esa etapa de malditismo, y luego llegó otra fase diferente en la cual el tema fue lo social. Me interesaba muchísimo que se viera reflejado lo que pasaba a mi alrededor, lo que pasaba en las comunidades, con las personas, en la sociedad, desde el punto de vista de lo sociológico, para finalmente yo creo que decantarse un poco más en el momento particular que estoy, que es un momento dedicado más como hacia la naturaleza humana, hacia el individuo. ¿Qué es lo que mueve los hilos de la naturaleza humana? Y a mí me interesa mucho ese enfoque psicológico y entender las motivaciones y necesidades de los seres humanos que incorporo después a mis personajes, que transformo después en historias o que desarrollo a partir del componente poético también. Sería bueno que nos contaras un poco sobre esos escritos que más te han marcado o los más significativos para ti, pues de los que Bueno, tú has hecho, claro está. sí, la producción literaria, pues la verdad ha sido extensa, no todo se ha publicado, de hecho gran parte de lo que yo tengo todavía está inédito, y permanecerán la mayoría de las cosas inéditas porque también pertenecen a otros momentos y a otros lugares. Considero, no me preocupa el tema de publicar, sin embargo, pues se han hecho publicaciones también. En el año 2000 publiqué un poemario, un libro bien interesante que se llamaba El colmillo de la paloma. Allí pues fue muy interesante, fue una época complicada de mi vida y creo que eso se ve reflejado allí. Entonces El colmillo de la paloma pues fue la edición de ese libro. Me han publicado también, digamos, libros desde Confenalco como participación en compañía con otros autores también. He participado profusamente en revistas culturales, Cultura O, por ejemplo, desarrollos de proyectos editoriales en plataformas digitales. Me han pedido y he participado muchísimo, he colaborado muchísimo con mis textos escritos. También tengo publicaciones en revistas académicas, de literatura específicamente, aunque son académicas, de todas maneras es la literatura lo que ha primado allí. Varios textos que se han escrito. Mm, Adicionalmente, pues también he escrito textos profesionales para otras personas, ya como desarrollo, pues desde el punto de vista, digamos, de la comunicación. La revista Guest Florida Magazine, de la cual fue director en la Florida Central, que tenía una circulación muy alta y una diagramación digamos que un diseño y un tipo de escritos muy hermosos, de los cuales me siento muy orgulloso. Es una revista con la que estuve participando, la vi nacer con el primer número, la vi crecer, e infortunadamente pues yo tuve que regresarme al país y pues fue una época un poco complicada porque hubo una crisis en los Estados Unidos económica por la burbuja hipotecaria y entonces pues la revista también se fue a pique. Pero fue muy exitosa, muy interesante y permitió también viajar un poco hacia el mundo de la crónica, hacia el mundo del periodismo literario, que me encanta también. Entonces, bueno, aparte pues de haber preparado también muchos textos para recitales, para talleres, bueno, ese ha sido pues como, hay mucho, pues mucho por publicar, pero también hay mucho ya publicado. Experiencias significativas, pues sin duda alguna. Y probé, ¿sea premio o algún reconocimiento por alguno de estos escritos? Sí, he recibido varios premios. Algunos jurados internacionales incluso han decidido que pues les gusta mi trabajo y pues particularmente, no con fechas exactas, recuerdo en este momento, pero por allá en 1990, 98, algo así, recibí un premio en Cuba, el premio Casa Tomada. Fue una mención de honor
que recibí por un trabajo de un cuento surrealista. Ese era pues como el sentido. Hubo pues allí publicación en la revista, no la tengo porque pues no me la enviaron de Cuba, pero ese premio se recibió. También en los Estados Unidos recibí un segundo lugar en un concurso de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos. Recibí el segundo lugar por un poema que se llamaba Simpleza. Recibí un premio universitario también, los premios Huella, que patrocina la Universidad de Medellín. También recibí un primer lugar ahí por un cuento. Eh, Recibí también otro premio un poco más reciente, hace algunos años, de Ascuncultura Regional. Me otorgó un premio también me otorgó el primer lugar por un cuento que les envié. Y un poco más reciente, por esta época, hace un par de años, no creo que un año y medio tal vez, al tiempo que estamos en este momento, del 2020, Confenalco me publicó algunos de mis escritos también en un libro en compañía pues con otros poemas. Aparte pues con otros poetas, perdón. Aparte pues de algunos premios locales, digamos que concursos pequeños, concursos universitarios que también pues han sido importantes, pero que me han llenado pues como de mucho orgullo, es un gusto siempre que las letras de uno, los textos en blanco y negro también reciban algún tipo de reconocimiento, sin llegar pues eso a envanecer a nadie, porque yo pienso que tan bueno es lo que uno escribe como lo que escriben otras personas, pero esos son algunos de los premios, digamos, que he recibido en esta vida. Claro que sí. Y en este momento te encuentras trabajando en alguno de ellos, en algún escrito. Sí, tengo varios escritos y varios proyectos para desarrollar. Un proyecto en el que con el que tengo mucho entusiasmo, me siento muy entusiasmado, es un proyecto en relación con mi abuela. Mi abuela, más que mi abuela, mi bisabuela. Mi bisabuela era una mujer afro del Pacífico, era bayuna, y por ahí hace, pues estoy hablando de ciento y pico de años atrás, se enamoró de un italiano que vino huyendo de la guerra, y de esos amores entre el italiano y mi abuela, mi bisabuela, pues surgió una cantidad de elementos, porque ella en una época en la que era muy complicada y muy difícil, pues obviamente terminó en embarazo del italiano. El italiano todo el tiempo estuvo pendiente, quiso llevársela para Europa. Ella nunca quiso separarse de su tierra, nunca quiso separarse de las cosas que amaba. Y finalmente, pues el italiano tuvo que regresarse. Desistió, es decir, mi bisabuelo, pues el italiano es mi bisabuelo, desistió de seguir insistiéndole, y pasaron toda una vida enamorados, mandándose cartas, razones a partir de gente que viajaba y todo eso. Y mi abuela pues tuvo que criar a su hija, que es mi abuela, en medio de unas circunstancias pues muy complicadas. Pero me parece un amor muy espectacular. Es un amor que yo quiero reflejado. Yo me imagino un amor entre los platanales, en Cali, en el Cali de aquella época. Me imagino un amor torrencial y un amor pasional entre dos personas que ni siquiera tenían un idioma en común, ni una cultura en común, que todo lo tenían en contra, y a pesar de todo, pues pienso que se amaron muchísimo. Entonces yo quiero escribir esa historia será una novela en la cual estoy trabajando. Tengo otro proyecto también que es Oído al Azar, y Oído al Azar es un proyecto que tengo en los medios digitales sobre lo que somos y las cosas que escuchamos con frecuencia en la calle. Pero además de eso, ahorita estoy creciendo un poco el proyecto. Tengo un podcast literario también con el mismo nombre, Oído al Azar, que se puede encontrar en Spotify, se puede encontrar en Anchor, en Google Podcast también. Y lo estoy desarrollando basado como en eso. Todo el podcast son basados en escritos míos, que he desarrollado. Tengo un libro de microrelatos también, que tengo ya listo para publicación. No tengo prisa, si en algún momento se pueden publicar o en algún momento los puedo pasar a algún concurso o algo, o alguna editorial, pues interesante. Hay otro proyecto también que estoy desarrollando desde el concepto de lo transmedia, que se llama Tu reflejo sobre la piel del agua, basado en un cuento,
pero quiero darle vida a partir de una serie de microcuentos, relatos, podcasts, entrevistas, a partir de desarrollar distintos canales que le aporten a una especie como de universo narrativo que estoy construyendo en este momento. Eso me tiene también muy satisfecho. Otro proyecto en el cual estoy trabajando también es una tertulia que tengo en este momento. Nos reunimos todos los sábados y los sábados tenemos varios participantes de España, varios participantes de Francia, hemos tenido participantes de Alemania también, y contamos de hecho con una alemana dentro de los participantes, y pues el resto somos colombianos. Entonces estoy coordinando ese proyecto también de una tertulia literaria, y nos reunimos pues y sacamos de ahí también elementos interesantes como para producir. Y también pues muy interesado en el tema de continuar con el grupo creativo literario Oropéndola de la Corporación Universitaria Lasallista, con estudiantes pues, y ahí hemos estado también desarrollando muchísimo material. Entonces, bueno, yo diría que esos son los proyectos en los cuales estoy en este momento inmerso. Sin duda alguna es un orgullo, realmente un orgullo para la universidad tener talentos como el suyo, profe. Muchas felicitaciones y nos quería regalar una invitación para las personas de nuestra comunidad que les gusta la escritura. Por supuesto que sí. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y la literatura definitivamente es el camino. La literatura no es tan difícil como la gente se imagina. Lo literario, si bien requiere de una dosis de talento, pero el talento, pues digamos que viene con uno, también requiere un poquitico de estudio, requiere un poco de trabajar sobre la perspectiva literaria, requiere un poco de trabajar sobre el estilo, y eso es lo que construimos a partir del taller creativo Oropéndola, del grupo que tenemos pues como de desarrollo literario. Eh, es participar, es disfrutar, es engolosinarse con las palabras, con las letras, vivir una pasión que desborde y que lo tenga uno constantemente en un estado de tensión agradable para escribir, para plasmar en palabras las cosas que suceden a nuestro alrededor. Es un encarrete, y quien se quiera montar a eso y le podamos ayudar a partir del grupo, pues faltaba más. Por supuesto que esa será la ruta, y pues no se pierde nada con ir y mirar. Si nos gusta, pues probablemente nos quedemos, estoy casi seguro que nos quedaremos. Si no, pues entonces es otra cosa, pero sí definitivamente creo que el ser humano para el desarrollo integral tiene que prestarle atención al arte. El arte nos ayuda a reconstruirnos integralmente como personas, nos ayuda a expresar y nos ayuda a ser personas con una visión del mundo mucho más integrado, mucho más global, y pienso yo que mucho más felices. En últimas, aquí vinimos fue a ser muy felices. Muchísimas gracias, profe. Fue un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Manu, no, muchísimas gracias a ti. Me alegra mucho este tipo de iniciativas, que la comunidad conozca también otras facetas. Nosotros tenemos en la universidad muchas personas de mucha calidad, de altísima calidad. Lo que pasa es que les vemos a veces una sola cara, pero las personas son profundas, las personas tienen muchas dimensiones. Si pueden seguir desarrollando este tipo de cosas hacia futuro, yo pienso que podríamos ir descubriendo la cantidad de valores que tenemos a nuestro alrededor, construir ese sentido de comunidad, hermanarnos muchísimo más y sentirnos esto que estamos buscando, ¿cierto? Que es ser parte de una gran familia lasallista que nos acoja, y uno la familia la conoce. Yo creo que esa es pues como la conoce, la quiere y la coge. Creo que esa sería pues como una conclusión interesante para ir cerrando pues como tu entrevista. Muchísimas gracias por la Así es, invitación. totalmente. Así es, totalmente de acuerdo, profe. Y hasta aquí nuestra emisión de Talentos Lasallistas. Recuerden que mi nombre es Manuela Juan y hasta la próxima. Chao. Ya.